Hola, ¿qué tal? Soy Hernán Casiari, soy escritor, tengo 53 años y de chico mi sueño era escribir a máquina. Era mi sueño porque el único juguete importante que había en mi casa para mí a los 3, 4 años era uno que tenía mi viejo arriba del escritorio, que era una Lexicon 80 gigante con un montón de teclas que yo no sabía para qué eran, porque no sabía ni leer ni escribir, y lo veía a él muy divertido, muy concentrado en algo que para mí era un juguete, y fue mi primera fantasía, aprender a usar esa cosa. Yo no sabía que eso tenía que ver ni con la literatura, ni con la escritura, ni con la lectura. Yo sabía que era un juego y que ese juego tenía unas reglas que yo desconocía completamente. Y esas reglas eran lo que los grandes sabían hacer con eso, que se llamaba escribir. Pero para mí escribir es como si se llamara correr, disfrutar, hacer. Entonces tuve como primera gran fantasía de mi vida aprender a utilizar ese juguete y mi viejo tuvo la delicadeza, la generosidad de, antes incluso de empezar yo la primaria, enseñarme cómo se jugaba eso. Y sigue siendo hoy posiblemente el único juguete que sé tocar, la máquina de escribir. Un poco después de conocer el mecanismo y aprender las letras y entender, también empezó que aprendí a leer, porque para aprender a escribir tenés que aprender a leer. Y cuando aprendí a leer, aparecieron unos libros, muy poquitos, pero muy flashero. El tema siguiente, vos estabas leyendo eso se metía en la cabeza con imágenes, con historia, la imaginación que te genera cierta lectura, y me pasaban cosas. Y yo digo, pará, si este tipo que escribió a máquina esto en un papel, y yo lo leo 55 años después, y a mí me emociona o me da cagazo Edgar Allan Poe, o me da risa Mark Twain, o, o creo conocer la Indonesia, Salgari, esto se puede conseguir escribiendo o sea, ¿esto se puede generar? Yo no creo que lo haya pensado de esta manera, pero sí flasheé de esa manera. Yo la primera vez que me cagué de un susto mal, pero onda no poder dormir, fue con El gato negro, un cuento de Edgar Allan Poe, bastante sencillo en su terrorismo, en su terror, en su ingeniería del terror. Pero yo no pude dormir. Y la primera cosa que pensaba en esas madrugadas en que no me podía dormir es que Edgar Allan Poe había escrito eso en 1890 y yo me estaba cagando de un susto en 1981. Yo me estaba cagando de un susto más de 100 años después de algo que alguien había tecleado en ese juguete llamado máquina de escribir. Es fantástico, pensaba yo. Y entonces quería utilizar ese recurso no para hacer cagar de un susto, sino, yo era bastante más chiquitito, para hacer cagar de risa a mi abuela, a mi viejo, a mi hermana, a mis compañeros de la primaria. Me gustaba ser el que hacía las redacciones. ¿Por qué? Pues yo tenía una capacidad, venía con 2 años de ventaja respecto a los de mi edad sobre leer y escribir. Leía mucho más que todos y escribía desde los 4 o 5 años. Entonces llegaba a la redacción de quinto grado y tenía unos kilómetros más. Entonces podía componer ya una literatura que además funcionaba. Se cagaban de la risa todo, hasta la maestra. Y eso a mí me generaba un ego muy poderoso también. Epa, esto que aprendí a hacer, que era un juguete, está empezando a funcionar. Empiezan las maestras a decir, che, ¿viste el gordito? Pidámosle la redacción de San Martín, del 17 de agosto. ¿Viste lo que hace? Y yo escuchaba todo eso. O mis compañeros, que lea el gordo, que lea el gordo. Y eso a mí me generó una especie de altura, de prestigio, dentro del pequeño círculo de mi sociedad. Inicialmente la primaria, en la secundaria presidente del centro estudiante, y ya fundé un diario a los 17 y 18 en Mercedes. Ya era mi vida, ya lo era. Nunca fantaseé con algo inalcanzable. Siempre jugué con algo que tenía y lo fui haciendo crecer de a poquito, en la escuela, en casa, en el pueblo, hasta que llegó Internet. Al final de la escuela primaria, a mi viejo ya le empezó a parecer raro que yo estuviera tan obsesionado con la máquina de escribir. Ya escribía mucho, escribía cuentos malos, muy influenciado por la literatura policíaca inglesa, que era mi literatura preferida, Sir Arthur Conan Doyle, Chesterton, Agatha Christie, un montón de gente que inventaba detectives.
me encantaba. Y yo escribía. Y escribía con los malos recursos de las traducciones españolas, ponía la mar de importante, mal. Pero mi viejo me veía todo el tiempo ahí y le costaba verme todo el tiempo ahí. Un día le dijo a un amigo de él, Raúl Bustos Berrondo, que era el director del diario El Oeste de Mercedes, le dijo, dale trabajo, porque no lo soporto más, está todo el día con la máquina, yo la tengo que usar a la máquina, vos tenés muchas máquinas de escribir, dale algo. Y Bustos Berrondo dijo, decirle que venga a la redacción y me mandó mi viejo. Dice el dueño del diario que lo vayas a ver. Y yo fui contentísimo y me dio trabajo. Yo no sabía que mi viejo estaba atrás de todo eso. Me da laburo, me dice, hay crónicas de básquet que hay que hacer. Los viernes se jugaba en Mercedes básquet regional, venía gente de Chacabuco, 9 de julio, un básquet lindo, pero regional. Y hay que hacer las crónicas de los partidos de los viernes, entregar los viernes a la noche para que salga el sábado a la mañana. Y para mí fue increíble, 60.000 pesos argentinos me pagaban por mes para hacer esas 4 crónicas. Que era muy poquito, te compraba 4 alfajores y un naranjú con eso, no era nada, pero no, la paga era otra. La paga era ver los sábados a la mañana por abajo de la puerta de la casa de mi abuela, de mis viejos, de mis tías, algo que había escrito yo la noche anterior y con el nombre y el apellido impreso. Yo no lo podía, y tenía 13, y además tenía mi guita. Eran 2 cosas como muy importantes y muy contrastadas. Escribía, aparecía publicado y me pagaban una guita que no importaba, que era poca. Eso a mí me fascinaba y me parece que me sigue fascinando. La posibilidad de hacer algo y apretar el botón enviar y que esté en Sevilla alguien leyéndolo o pensar un cuento y poder leerlo en una radio que miles de personas lo escuchan inmediatamente o estar en un teatro, me sigue pareciendo imposible, increíble, muy azaroso y al mismo tiempo no deja de ser un juego, aunque todos me convenzan de que es mi trabajo. O sea, para mí es un juego divertido. Hubo una época, o más de una, pero la quiero encerrar en una misma bolsa, oscura también, de entender, ya no era tan chico, de entender la literatura como un escondite, como un lugar en donde nadie tenía que molestarme. Estoy escribiendo, soy escritor, una época muy psicobolche de la primera juventud, donde era... quería ser como esos escritores malditos que tienen cirrosis a los 50 y se mueren, y entonces la utilización del alcohol, de la droga y de todo eso falsamente me hacía interpretar que podía llevarme a un lugar legendario, unas garchas de esa época, qué sé yo, que hoy las miro hasta con ternura. Son muy adolescentes, infantiles, ridículas, pero en ese momento casi me hacen derrapar también. Y también tienen que ver con la literatura. Pero la verdad de la milanesa de todo eso es que escribir también me salvó de derrapar. Porque cuando estás cada vez más metido en cosas oscuras porque te crees legendario, los ratos de escritura van siendo cada vez menos, por lo menos los lúcidos. O te levantás al otro día y te encontrás con que el poema que creías que era fantástico era un montón de garabatos que no entendés más. Entonces escribir no es eso, y a mí me parece que la enorme necesidad de escribir a mí me ayudó un montón. De hecho, hubo una metáfora que me hice a mí mismo en unas épocas donde tomaba muchísima merca, mucha merca. Y ya casi no escribía y estaba pálido y dormía de día y vivía de noche y hablaba de merca, nada más, hablaba de cuándo viene la próxima tanda de merca y si es boliviana y si es pura. Era como que el mundo se me fue para ese lado junto con otro grupo de gente y en los poquitos ratos de lucidez me daba cuenta que el cuaderno estaba vacío, que se me había ido de las manos esa pelotudez y que estaba todo el tiempo en eso y yo tomaba merca con la Bic, le sacaba la tinta y tomaba con la lapicera. Y un día tuve como una pequeña lucidez, que decir, si está la lapicera sin la tinta, podés tomar marca y no podés escribir. Si está con la tinta, podés escribir y no podés tomar marca. Elegí. Tengo la sensación de que en mi fantasía literaria, de escritura, el escritor tenía que ser un reventado. A los 14, 15, cuando empecé a leer la gran literatura, y Bukowski, Allan Poe y Charles Dickens, no había uno sano. No había uno que dijera, che, qué bárbaro este tipo, que llegó a los 84 años sano, una familia. No, eran todos unos reventados. Entonces, si tu fantasía es ser eso, o sea, lograr esa obra, que era mi fantasía de los 14, de los 15, yo tenía que conocer el alcohol con mayor graduación y las drogas más peligrosas, porque entendía
que esa era la propuesta artística. No creo que haya tenido yo que silenciar un dolor y por eso me pongo a fumar porro, a tomar marca. Me parece que es la pelotudez de esa cuestión artística en donde si estás reventado podés llegar a algún lado con tu poesía, con tu novela, con tu cuento. Una boludez grande como una casa en la que entré y derrapé mal hasta que me di cuenta que tenía más ganas de escribir que de ser un reventado. Hoy, para mí, el éxito es mi casa. Pero estoy convencidísimo de que el éxito es la casa que tengo y quienes la habitan. El éxito es llegar a ese lugar y saber que estás más feliz ahí que en cualquier parte del mundo. Que no hay lugar en el mundo mejor que ese que construí, en mi caso, con mi mujer. Con otra persona, con la persona con la que elegís vivir el resto de la vida. Y que todas las otras personas que entran a esa casa, la hija que tenemos, mi hija grande que llega a veces, los padres de mi mujer, mi vieja, los perros, todo está en sintonía. Para mí eso es el éxito, hoy. Pero claro, vos me preguntabas a los 35 y ni en pedo te iba a decir que el éxito era mi casa. Cualquier cosa que no fuera mi casa iba a ser mejor. O sea, un premio literario, una construcción, cogerme a no sé quién, qué sé yo, no sé. El éxito era otra cosa. Pero me parece que está bueno que no sea siempre lo mismo también. Y que yo pueda decir, ahora tengo 53, a los 65 tenga una respuesta nueva también para el éxito. Lo que sí creo que sería muy triste es que vos me preguntaras a cualquier edad qué es el éxito y yo te respondiera algo que no tengo. Eso me resultaría muy triste. Yo creo que aprendí a ser muy mentiroso para mí mismo. Voy a ponerme en un año cualquiera, hace 15, 2010, 2011, hace menos. En 2013 yo estaba deprimido mal. Pero si vos me preguntabas, o cualquier otro en ese momento, qué es el éxito, yo te hablaba inmediatamente de lo laboral. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque me guarecía en lo que me estaba yendo bien para no tener que mirar el resto, que es casi todo. Yo estaba viviendo en un lugar que no quería, con una persona que no quería, solamente porque quería estar cerca de mi hija. No quería ser un padre ausente. Mi hija tenía 10, 11, 12 años. Yo no quería estar en España ni de casualidad. Me resultaba cada vez más aburrido esa sociedad. Estaba viviendo sin estar en pareja, viviendo como primos con la mamá de mi hija. Y yo sabía que me tenía que ir de ahí y que no tenía los huevos para irme de ahí porque quería estar con mi hija bajo el mismo techo. Y era obvio que si me iba, no me iba con mi hija. Entonces me quedaba. En ese momento me iba espectacularmente bien en todo lo demás, que era un poquito, era lo laboral. Entonces me preguntabas, ¿qué es el éxito? Y yo decía, el éxito es que está Gasalla haciendo más respeto que soy tu madre en la calle Corrientes. El éxito es que las cosas que escribo empiezan a explotar en no sé dónde. Y la repregunta perfecta hubiera sido, ¿y por qué tenés esa cara de mierda entonces? ¿No? Era muy chiquita Nina, mi primera hija, muy chiquita. Yo había vuelto con ella a la Argentina porque se había muerto mi viejo. Primera vez que pisaba la Argentina sin papá, yo. Y primera vez que pisaba la Argentina siendo papá. Las dos cosas fueron en el mismo segundo. Puse la pata en Ezeiza y dije, ay, boludo, soy huérfano. Porque volví, me habían avisado, murió tu papá, anda, y ya estaba muerto cuando llegué. Y fui con Nina, que era chiquita. Tendría 2 años. Yo hacía 2 años que no estaba en Argentina. Y, bueno, fui al velorio, qué sé yo, las cosas que hay que hacer. Y además yo presentaba un libro. Y presenté el libro y mi hija estaba al cuidado de mi hermana en La Plata. Me tomo un taxi de Capital a La Plata. Y el chabón, el taxista, en la mitad del viaje, en la autopista, Buenos Aires-La Plata, le avisan que se le murió la hija. Al taxista, que iba a 120 por la ruta. En la mitad del viaje le avisa la mujer, a los gritos, por el altavoz del teléfono, se murió Alberto, se murió. Ya antes había mandado un mensaje diciendo que la estaba llevando. Ya venía todo, viste, drama, pero a mitad. Y le digo al tipo, el tipo aceleraba, porque lo que quería era dejarme en La Plata para volver. Y en un momento yo creo que empezó a acelerar mal.
150, 160, y yo le toco el hombro y le digo, déjame la banquina y volvé. Le dije así. Me acuerdo como si fuera hoy de esto, ¿eh? Y el tipo me dice, ¿en serio? Y se da vuelta para decírmelo y estaba llorando, llorando. Le digo, déjame acá. Y me deja, donde puede, hace una U peligrosísima, que no me lo olvido más. Le tocaron bocina a todos y se volvió para Buenos Aires. Yo me quedé solo a 10 minutos de La Plata, 15. Me puse como en cuclillas a la noche en la banquina y empecé a pensar en mi hija, que tendría un año más que la de él. Mi hija tendría 3 y la de él tenía 1 y medio, 2. Cosa espantosa. Mi hija que está durmiendo en la casa de mi hermana, en La Plata, y digo, ay, boludo, me va a pasar esto toda la vida. Este terror que tengo no se va más. O sea, no se va más. No importa los años que tengan tus hijos, salen a bailar, vuelven. Este terror, yo me senté y me di cuenta ahí, no se me va más. Hasta ese momento yo era un tipo que no importaba lo que hacía. Si me moría no importaba, nada. Hasta que de repente no son lo más importante. Incluso tu muerte, estúpida, es dejar al otro sin padre. Al chiquitito, al indefenso, al vulnerable. Me acuclillé en ese lugar en medio de la nada, entre Buenos Aires y La Plata, y me puse a llorar y me di cuenta de que eso, hay algo, cuando sos papá y te das cuenta al toque, la vida hace que te des cuenta al toque, ¿eh? De que hay algo que es mucho más importante que vos y de que hay un pánico que vas a tener todas las noches. Y un pensamiento espantoso que vas a decir, ay, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. Todo el tiempo, está ahí y es más importante que vos. Creo que todo lo que tiene que ver con mi forma de escribir, que es autorreferencial, o sea, yo no escribo distopías del futuro, de Terminator, no escribo historias románticas del 1600 que le pasaron a la reina Victoria, yo escribo sobre mí, sobre mi vieja, mi viejo, mi hermana, mis hijas, mi mujer, mi exmujer, mi cuñado, escribo sobre esto. O sea, todo lo que escribo tiene una base en mi memoria. O sea, ¿qué es casi todo lo que hago? Evitar, saltear, dejar al lector afuera del aburrimiento, dejar al lector afuera de los años enteros en donde no pasaron nada y enfocar todo el tiempo lo que tiene relevancia, lo que sí. Yo no elimino de mi vida lo que me da vergüenza, porque es muy bueno para la literatura tener vergüenza. Elimino de mi vida el tiempo muerto. El peor momento, lo peor que te puede pasar es que no te acuerdes qué pasó. Eso es ahora, para el escritor, la tragedia, la muerte de mi viejo, la primera vez que fui mezquino, todo eso, por más que sea doloroso o vergonzante o humillante para mí, es buena carne para la parrilla. Eso ni en pedo lo voy a eliminar. Elimino el aburrimiento. La felicidad generalmente no tiene sorpresa. No tiene sorpresa. La sorpresa la da cuando pones algo donde no corresponde. Me gusta que el final sea ¡wow! No, ¡ah! No me gusta que la gente termine un cuento mío y diga ¡ah! Trato de que no pase.